5:58, arrancamos entonces con ese repaso informativo que hacemos todas las mañanas, los hechos que suceden en Guatemala y en el mundo. Arrancamos en nuestro país y es que las fuerzas de seguridad junto con agentes del sistema penitenciario tuvieron que implementar anoche los protocolos de seguridad en la cárcel de máxima seguridad conocida como el Infiernito, luego de que un grupo de reclusos del sector 1 intentara amotinarse. En dicho penal, les comento, pues se encuentran recluidos 270 privados de libertad que son considerados de alta peligrosidad. La revuelta iniciada por los presos del sector 1 obedecía a su inconformidad y descontento por las resquisas y traslados realizados hacia otras prisiones. Esto lo aseguró Rudy Esquivel, vocero del sistema penitenciario. Bueno, y en otra información, un terreno baldío ubicado en un residencial de carretera El Salvador se convirtió en el mayor escenario en proporcionar evidencias relacionadas con la desaparición de Cristina Sicavisa hace 2 años. Veamos. Giro en la investigación sobre el patrón de conducta de Roberto Barreda previo a la desaparición de Cristina Sicavisa fue lo que permitió el hallazgo de una prueba contundente que podría confirmar su muerte. Barreda está prófugo de la justicia por haber desaparecido con sus hijos tras la desaparición de Cristina en el año 2011. Es un cobertor con un tejido muy fino, entre blanco y beige, un tejido bordadito, así en hilo, muy lindo. Y bueno, se apersonaron los papás de Cristina, identifican en un 90% de que es el edredón de la cama de Cristina. Tuvo un efecto bastante doloroso, digamos, en la familia, en los padres de Cristina y para todos nosotros, ¿verdad? Estamos ahorita en espera a que este cobertor sea trasladado al INASIF, que se realice de la mejor manera, y aquí sí quiero hacer hincapié, de la mejor manera el procesamiento del edredón y se puede establecer la presencia, digamos, de sangre. Según Norma Cruz de la Fundación Sobrevivientes, luego de las pruebas de luminol, este sería un hallazgo que constata el testimonio de la empleada doméstica de Cristina, Olga Say. El hallazgo ocurrió en un terreno del residencial El Porvenir, zona 2 de Fray Janes. Es un área que está en una zona residencial, es un área, digamos, abandonada, no está jardinizada, por lo tanto, digamos, la maleza es bastante alta. Se ve que ahí no entra nadie, digamos, a hacer nada, ¿verdad? Y se encontró al pie de un platanal semienterrado. Lo primero que se detectó fue la presencia de un pozo. Los miembros de los bomberos se introdujeron, digamos, a este pozo para ver si encontraban ahí alguna evidencia. Por supuesto, seguiremos de cerca este caso luego del hallazgo de esta nueva evidencia. Cambiamos de tema y es que Alma Centeno fue admitida como figura, como colaboradora eficaz contra un grupo de 15 procesados vinculados a la red de trata de personas, en donde el Ministerio Público rescató a 6 jóvenes menores de edad. Escuchemos lo siguiente. A puertas cerradas se realizó la audiencia de prueba anticipada en la que declaró Alma Centeno por medio de videoconferencia, en la que afirma que conoce a los 15 procesados debido a que trabajó con esa supuesta red de trata que operaba en Mazatenango, Suchitepeques. Explicó que vendió la virginidad de su hija menor de edad por 10,000 quetzales a un hombre que aún no está detenido, según fuentes ligadas al proceso. Detalló que del segundo cliente recibió 1,500 quetzales. El tercero pagó $1,000 por acostarse con su hija. El siguiente fue César Barrientos Aguirre, quien adquirió los servicios 2 veces. La primera vez pagó 700 quetzales y la segunda 600 quetzales. Otro de sus clientes fue el médico ginecólogo Jorge Augusto Salazar. La madre explicó que fueron contactadas por Vilma Orozco, por lo que llevó a su hija a la casa de ella. Especificó que Salazar demoró 3 horas con su hija y pagó 700 quetzales por el servicio. Indicó que también fueron contactadas por Ana Rosalina Echeverría y por Laura Lavarre, que tenía como cliente al ingeniero Reiner Pinto, quien pagó 600 quetzales la primera vez y 500 la segunda, indicaron las mismas fuentes. 6 de los 15 detenidos están procesados por actitudes sexuales remuneradas con personas menores de edad. Centeno fue admitida para figurar en el proceso como colaboradora eficaz.
Bueno, y pasando a otros temas, la Corte de Constitucionalidad calificó como fuera de lugar los planteamientos realizados por la Procuraduría de los Derechos Humanos y el diputado Amílcar Pop, que solicitaron el pasado 2 de agosto una ampliación y aclaración por el fallo que deja sin efecto el uso de la cédula de vecindad. No obstante, la resolución anterior es descriptiva sobre algunos puntos de la Ley del Registro Nacional para las Personas, en donde detalla que la pérdida de vigencia de la cédula de vecindad será luego que dicha resolución se publique en el Diario Oficial. Asimismo, tendrá vigencia al presentar la constancia de inscripción en el RENAP y que podrá realizar trámites mientras no le haya sido otorgado su documento personal de identificación, por lo que la cédula se va a poder utilizar en estos casos únicamente cuando las personas aún no tengan su DPI. Van a poder funcionar con su cédula, pero claro, tienen que comprobar que ya el trámite está solicitado. Cambiamos de tema y es que en la tercera y 12 avenida de la 23 calle de la zona 5, las fuerzas de seguridad lograron la detención de un pandillero, a quien señalan de ser un presunto sicario que además se dedica al robo de vehículos. El capturado fue identificado como José David Córdoba, de 19 años de edad, y le fueron decomisados 2 fusiles y varias municiones para fusil AK-47 y Galil M16. A decir de los vecinos del sector, a Córdoba se le había ya observado atracando vehículos y sus amistades siempre han sido integrantes de una pandilla de esta zona que se dedica al cobro de extorsiones y también al tráfico de drogas. Y 15 casos de agresiones contra periodistas han sido denunciados este año. Esto significa que las amenazas han aumentado en un 152% en relación a otros años. Esto según investigadores y defensores de los derechos de los comunicadores. Los crímenes en su mayoría ocurren contra periodistas que laboran en los departamentos. Asimismo, señalan que aún falta que el Ministerio Público determine si las causas de los 4 asesinatos contra comunicadores han ocurrido por el desempeño de su labor periodístico o si se deben a hechos de delincuencia común. 6:06, ya más adelante tendremos información nacional. Mientras tanto, es hora de empezar a recorrer el mundo. Y lo hacemos en tiempo real. Y es una noticia que comentábamos cuando leíamos los titulares de Prensa Libre. Este supuesto ataque químico en Siria tiene a la comunidad internacional en alerta, y ahí vemos precisamente al ministro de Exteriores de Francia insistiendo que hay que reaccionar con fuerza si se llega a determinar y a confirmar que hubo un ataque químico en Siria. El ministro de Exteriores de Francia, Laurent Fabius, ha dicho esta mañana que la comunidad internacional debe responder con fuerza si las acusaciones sobre el uso de armas químicas por parte del régimen en Siria son verdaderas. No habla, sin embargo, de enviar tropas sobre el terreno. Si no se toman decisiones a través del Consejo de Seguridad, habrá que buscar otra manera. Esto dijo sin aportar más detalles. El canciller galo sostiene que no se debe permitir la impunidad total del gobierno de Bashar al-Assad y que la muerte de más de 1.300 personas ayer en el suburbio de Ghouta, al este de Damasco, no puede quedar sin respuesta si se concluye que fue provocada por gas sarín, como denuncian los opositores. Sea cual sea la razón, la verdad es que habría que tener una explicación. 1.300 personas en un mismo día. Esto se suma a las demás víctimas de este conflicto bélico que vive Siria desde hace más de 2 años. Las Naciones Unidas ya contabiliza más de 100.000 personas fallecidas durante este conflicto. Miles de ellos han sido niños y mujeres. Con esta información nosotros vamos a conocer qué más ocurre en el mundo y pasamos con Alejandro. Gracias, María René. Los Estados miembros de la Unión Europea decidieron este miércoles restringir las exportaciones de armas a Egipto, medida que fue anunciada por Catherine Ashton, encargada de la política exterior de la Unión Europea, tras una reunión especial en Bruselas. Los Estados miembros han acordado suspender las licencias de exportación a Egipto de cualquier equipo que pueda ser utilizado en la represión interna y reevaluar las licencias de exportación contempladas por la posición común adoptada por 28 ministros de Asuntos Exteriores que conforman el bloque europeo. Un grupo de manifestantes se reunió frente a la Casa Blanca en Washington para realizar un minuto de silencio por las víctimas de la guerra en Siria y manifestarse en contra de la supuesta utilización de armas químicas en el país.
Los manifestantes ondearon banderas sirias, corearon consignas y llevaban fotos de algunas de las víctimas. La oposición de Siria ha acusado a las fuerzas del gobierno sirio de lanzar gases a cientos de personas cerca de Damasco. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su consternación y la acción internacional inmediata es probable que sea limitada, con las divisiones entre las grandes potencias que han paralizado los esfuerzos para sofocar 2 años y medio de guerra civil. El Ministerio de Información de Siria ha desmentido las noticias relacionadas al uso de armas químicas en un reciente ataque registrado en la cercanía de Damasco, capital del país, y que causara la muerte de numerosas personas. Según la misma fuente, las vanas alegaciones en contra de Damasco se han realizado con el fin de distraer al equipo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas que se encuentra en el país para investigar el presunto uso de armas químicas durante la crisis siria. Dichas fuentes han señalado que el ejército de Siria no dispone de armas químicas. Son las 6:09. Tenemos noticias del fútbol nacional y es que el subcampeón Heredia debutó con un histórico triunfo en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Tenemos los detalles de esta buena noticia.